Bienvenidos a TF Talks, un espacio donde convergen las perspectivas más fascinantes del mundo profesional. Hoy nos acompaña una invitada que se ha dedicado a conectar dos mundos, que aunque deberían ir de la mano, no siempre hablan el mismo idioma, y es el trabajo y la educación. Le damos la bienvenida a Natalia Ariza, nuestra invitada de hoy, quien fue viceministra de Educación Superior y hoy lidera las iniciativas que vinculan a la academia con las organizaciones. Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en TF Talks. Gracias, Marcela, por tenerme aquí. Ay, Natalia, qué rico que nos acompañas. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Natalia, en Tecnofactory hablamos siempre de crear estos espacios dentro de las organizaciones que se generen estas conversaciones sobre aprendizaje. Y pues evidentemente tú vas sobre la línea y sobre ese modelo con Tech Alianza. Contémosle a la gente de qué se trata Tech Alianza y cómo es esta estrategia de la Universidad de los Andes y Colsubsidio. Bueno, Marcela, entonces, primero es que interesante que los oyentes de este podcast entiendan de dónde vengo yo. Soy una persona que hoy está trabajando en la Universidad de los Andes, pero he trabajado más o menos 20 años en el sector público. Como dices tú, trabajando en dos sectores esencialmente, todo el mundo del empleo y la educación. Entonces, mi foco ha sido siempre cómo las políticas de mercado laboral afectan otros, aspectos socioeconómicos de la vida de las personas, pero también cómo la educación pues tiene un impacto sobre tu trayectoria laboral y viceversa, cómo también el mundo del trabajo ha afectado las lógicas de la educación. Entonces, en ese punto, hace 4 años fui invitada por la Universidad de los Andes para hacer este proyecto que se llama Tech Alianza. ¿Y qué es Tech Alianza? Entonces, Tech Alianza tiene 3 propósitos en el momento actual. Uno es que la Universidad de los Andes quiere aportar a la sociedad colombiana modelos, procedimientos, estrategias que permitan algo que hemos denominado la resignificación de las ocupaciones técnicas. Uh-huh. Y esto, Marcela, es porque hoy en Colombia desconocemos y no le damos tanto valor a las ocupaciones técnicas. Entonces, en este país creemos que pues tiene más valor el trabajo, por ejemplo, que hacen todos los que no hacen ocupaciones técnicas, uh-huh, como todos los abogados, economistas, que obviamente tienen un gran valor para la sociedad, pero que ponerle tanto énfasis en eso nos hace olvidar que, por ejemplo, también nosotros tenemos gente que tiene que estar muy preparada para hacer las construcciones de los edificios, hacer todos los muebles, carpinteros, latoneros, soldadores, gente que desarrolla el sector de la cocina, del turismo, gente que cuida todos los territorios. Entonces es cómo aportamos nosotros desde la academia a esa resignificación. Lo segundo es que pues estamos en la constitución de una institución nueva que se denomina Tech Alianza, que pretende ser un espacio donde los empresarios y el sector de la academia se encuentran para saber qué es lo que necesitan, desarrollar currículums, desarrollar proyectos conjuntos de formación. Y pues obviamente esto es como un laboratorio, entonces ese es nuestro tercer elemento grande. La educación en su conjunto, tanto la académica como técnica y tecnológica, están viviendo un gran reto y necesitamos probar qué es lo que toca inyectarle nuevo al sistema educativo. Entonces, trayectorias flexibles, microcredenciales, cómo, por ejemplo, puedo ser más eficiente en contestar ante una necesidad. Nosotros usualmente, por ejemplo, tenemos un sistema súper anacrónico que una carrera académica o del sector de la educación superior, si tú quieres una aprobación por el ministerio, dentro de las instituciones te demoras mínimo 1 año haciendo toda la construcción, después lo mandas al ministerio, el ministerio se puede demorar entre 3 y 5 años aprobándotelo y lo tienes a los 6 años. Entonces eso es algo absolutamente ineficiente, que es un reto que tenemos que asumir desde el sector educativo, obviamente desde el gubernamental, pero hoy de donde estoy parada, pues estoy haciendo un laboratorio con muchas propuestas. No es un tabú y no es un secreto que la formación técnica y tecnológica como que no tiene tanto reconocimiento como la formación universitaria.
¿qué percepción o cómo se puede cambiar esa percepción para que la gente precisamente, o los jóvenes, se apunten a ser parte de esta comunidad de formación técnica y tecnológica y no estar como con el estigma, ¿sí? Que no es como la mejor formación? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, varias cosas. Uno es que estamos en otro momento del mundo. Y hoy los jóvenes nos han venido mostrando algo muy interesante, y es que yo, por ejemplo, tengo 48 años y cuando yo me gradué del colegio en el año 1993, las universidades y la mayoría de los sectores no tenían páginas web, no había No existía, internet. sí, O sea, sí, ya había claro. empezado a existir el internet, pero no todo el mundo tenía. Sí, ni acceso Exacto, entonces la información que uno tenía de qué era lo que a qué se dedicaba uno en la vida, pues era lo que salía en la televisión, en los canales nacionales, lo que le que contaba el tenían otro. 8 horas de Sí. línea, entonces 2 horas en la mañana. Entonces uno tenía que seguir muy poco, Claro. unos pocos elementos. Hoy los jóvenes tienen acceso a todo. Yo creo que no hay ningún secreto por ningún lado. Entonces los jóvenes saben que pueden vivir de hacer podcasts, de ser youtubers, de ir a cuidar el medio ambiente, de viajar por el mundo. Y que todo tiene visibilidad. De tomar su vocación, de construir cosas, de hacer lindas comidas, de hacer comida fusión. O sea, realmente hoy es muy fácil llegar a esa resignificación de las ocupaciones técnicas, y yo creo que esa es la clave. Porque la educación técnica y tecnológica no es un valor en sí misma. Pues todo tipo de educación es un valor en sí mismo, pero tiene valor la educación técnica y tecnológica si te lleva exactamente al lugar donde quieres llegar, claro, a un perfilamiento y a una ocupación. Entonces, por ahí empieza el tema. ¿Qué queremos? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Cómo el sistema educativo se ajusta a esas necesidades de los empresarios, de los jóvenes, de la sociedad en general? ¿Cómo hace eso dinámico? ¿Cómo lo hace de buena calidad? Es decir, ¿cómo garantizas tú que algo que yo, en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, claro, mi esfuerzo familiar, de verdad me va a llevar a desarrollarme la habilidad que yo necesito y que yo quiero? Y pues por supuesto eso es un conjunto de cosas que van digamos, a subir y a hacer esa resignificación. Entonces yo creo que la educación técnica y tecnológica no se vende por sí sola, se vende en conjunto. Por eso mi interés fuerte en que las empresas, el sector de la educación y por supuesto la sociedad en conjunto trabajen muy unidos, porque hoy cuando ves cuál es la dinámica, por ejemplo, que tiene un programa académico, es que hay unos profesores que se han formado mucho, muy buenos, bien pagos, que deciden dentro de una entidad educativa qué es lo que un programa de formación va a tener. Y pues eso a veces se aleja de la realidad. No todas las veces, pero a veces se aleja. Pasa. Se aleja mucho. E incluso si el programa no se actualiza, pues queda más alejado, más alejado. Entonces, esa resignificación tiene que ser como, es un trabajo de todos. Hay muchas ocupaciones, hay muchas formas de vivir la vida. Y en eso los jóvenes nos han dado pues todas las lecciones del caso. De acuerdo. Los que ya no son tan jóvenes y tienen 35, los de 25, los de 18. Entonces, si no aprendemos de eso, de que ya el mundo es diferente. Es que eso es el mundo ahora, realmente. Entonces ahí va esa resignificación. Esto pasaba digamos, las ocupaciones técnicas han sido muy bien valoradas en otros países. En Alemania, en todos los países de Europa, la formación técnica es muy fuerte, pero es por eso, es porque tal vez la función de un abogado es igualmente reconocida como la del panadero, tal cual, como la del carpintero. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que en el año 2016 fui a Islandia, y en ese momento el presidente de la República, su función particular en la sociedad había sido ser 12 años panadero, y era muy reconocido. Porque entre otras, y lo vamos a hablar más adelante, pues no quiere decir que si yo me dedico a una función técnica no tengo buena capacidad, no tengo claro, opinión, no puedo votar, no estoy decidiendo no bien. Me merezco. Todo eso es de todos, es inherente al ser humano. Toda la opinión que tú tengas, tu capacidad analítica es inherente al ser humano. Si tú estás dedicado a la construcción, lo tienes que tener, y el sistema educativo te tiene que dotar de eso. Claro. Entonces, eso hace que signifiquemos la presencia de todos en el mundo.
Y será paso a paso, obviamente, también es un proceso. ¿Cómo están preparando a los jóvenes o esos programas de técnicos y tecnológicos, cómo se preparan en cuanto a inteligencia artificial? Bueno, yo creo que ahí hay un reto gigante, porque entre otras, una buena parte de las ocupaciones que pueden llegar a ser reemplazadas de facto, o sea, como 100%, algunas tienen que ver con la parte técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos viendo cómo hace unos 2 o 3 años necesitábamos muchísimos desarrolladores de software junior, y hoy la demanda por desarrolladores de software junior está disminuyendo porque pues algunas de las funciones o de los procesos que estas personas desarrollaban pues se pueden reemplazar por inteligencia artificial. Entonces yo digo que el reto es que nos toca potenciarnos doble vez, porque las compañías dicen, bueno, necesito entonces senior, así sean seniors de 3 años, y pues uno llega a ser senior, esto no te lo inyectan. Entonces, el tema en la educación es cómo hacer más presentes en los sistemas educativos, pues todo ese reto que se tiene con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, aprendes las bases, pero inmediatamente aprendes como el nivel superior. Para llegar a eso, Marcela, un país como Colombia enfrenta muchísimos retos porque además tenemos una gran brecha. Entonces, hoy nosotros tenemos el reto de la inteligencia artificial, que es el mismo reto de la humanidad entera. Total. Pero Colombia tiene las deudas de hace 10, 30, 60 años. Nosotros tenemos deudas de hace 60 años. ¿Por qué, qué significa eso? Hay países que se dieron cuenta que, por ejemplo, la educación básica generaba algunas brechas por la institucionalidad que tiene. Pero crearon programas de pregrado, el ciclo general de educación, para que tú no pases de cierto nivel sin haber cerrado tu brecha, sin haber tenido tu cierre de brechas en matemáticas, en lenguaje, en comunicación y hoy, por ejemplo, en un segundo idioma, inglés o cualquier otro. Entonces, ese es un reto frente al tema de la inteligencia artificial, que las instituciones y el sector en general tiene que ayudar a cerrar las brechas que en este país tenemos todavía. Acá el 70% de los bachilleres en Colombia son analfabetas funcionales, es decir, se gradúan de la educación básica y media sin tener, digamos, un nivel adecuado de cognición en la parte de lectura, crítica, ciencias. Entonces, tenemos que ir muy rápido allí, porque es muy difícil entrar en un estándar de inteligencia artificial sin ese cierre de brechas. Claro. Entonces, ahí tenemos que trabajarle a los dos temas. Y, por supuesto, en la educación técnica y tecnológica, estar muy atentos de ¿cuál es ese cambio? Hay un dicho por ahí que no es mío, sino que también haciendo esto, y es que la inteligencia artificial no va a acabar con tu trabajo, pero los que saben de inteligencia sí te van a reemplazar a ti. Tal cual. Y es entonces, así. Exacto, hay que detectar, cuando uno hace el currículum, hay que detectar muy bien cada una de esas ocupaciones y perfiles técnicos, qué es lo que va a afectar su función, la inteligencia. Y creo que desde el perfil y desde que te estás formando, tienes que estar allí. Entonces, en Colombia, mucha gente estudia un programa técnico y tecnológico que se llama asistencia administrativa. Yo digo que yo adoraría tener mi asistente personal, ahora uno lo reemplaza con muchas herramientas, pero esas personas que están aprendiendo o están en ese cargo técnico deberían ser, yo digo, como con 3 perfiles. Uno, asistencia administrativa con analítica de datos, ¿sí? Las personas que ya somos más grandes necesitamos eso, y nos cuesta analizar los datos, sí, tener rápidamente la información. 2, que todas las tareas, digamos, que pueden ser automatizables, pues ellos las sepan programar, las sepan, que eso es algo como que pues nos combine con la población que es más adulta. Claro. Y por supuesto 3, estar muy abiertos a ser multidisciplinarios. Yo creo que una persona que estudia hoy una carrera técnica y está muy perfilado, tiene un riesgo muy alto de rápidamente caer en obsolescencia, y entonces uno tiene que estar abierto a rápidamente complementar su perfil. Y esto tiene que ver mucho con el sector de la educación, porque tenemos que ser muy flexibles. La semana pasada en un evento con el Tecnológico de Monterrey veía cómo ellos están haciendo que todas las carreras se mezclen. Es decir, tú puedes ser abogado con analítica de datos,
pero O sea, dentro de sus mismos sí, pensums ven... exactamente. Habíamos avanzado en que las personas lograran dobles titulaciones en una misma institución casi en el mismo tiempo, pero ahora casi que lo de la doble titulación, que era muy difícil para las personas, se está un poco rompiendo por el hecho de que no, tengo es que graduarme de una carrera multidisciplinaria. Okay. Sí, en la Universidad de los Andes, no en esta parte técnica y tecnológica, sino en la académica, están armando hoy carreras multidisciplinarias, donde hay 4 facultades involucradas en una sola carrera. Y ven. Así es, entonces yo creo que los retos de la inteligencia no es solo aprender la herramienta y varias herramientas, sino que los retos lo que nos hacen seres mucho más integrales, más listos para aprender. Tienes que motivar a nosotros. Como exactamente, y capaces claro, por decirlo así, adaptarnos muy rápidamente. Y pues los que somos adultos, pues vamos a tener más problemas para esa adaptación. Entonces los jóvenes, los técnicos van a tener que soportar, o sea, soportar en el sentido de ser soporte de los demás. Yo tengo 48 años y yo no creo, yo supuestamente estoy como a 10 años de pensionarme, pero por los temas demográficos no creo que en 10 años las personas de esa edad nos podamos pensionar en el sentido de que todavía el mercado laboral nos va a necesitar. Claro. Y si hemos ganado expertise en algunos temas, vamos a tener que seguir, pero siempre vamos a tener que tener a los jóvenes al lado. Hoy necesarios. Son los jóvenes a mí a los que me enseñan inteligencia artificial. Lo poco que sé, yo hoy de mi trabajo, entonces cambiar el PowerPoint por Canvas y todo lo demás me lo han enseñado un joven. Entonces ahí hay mucho espacio. Sí, total. Bueno, mencionabas tú lo de cerrar la brecha desde el sector de tecnología como Tecnofactory. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha las organizaciones entre el trabajo y la educación? Desde las organizaciones, ¿cómo ves? Mira, hay tres elementos, pero el último que voy a mencionar es el más importante, pero voy a empezar. Hay herramientas. Hoy el país y el mundo entero tiene herramientas donde podemos hacer un diálogo conjunto. Existe algo en el mundo que se llaman, por ejemplo, los marcos nacionales de cualificaciones. Las cualificaciones son básicamente el idioma entre el empresario y la academia. Y es que una cualificación se pega a una ocupación y entonces esa cualificación me dice qué necesita saber una persona para desempeñarse en un empleo particular. Ese diálogo, esa herramienta conjunta es muy potente y ya existe en el mundo. 2, es que el empresario tiene que estar también en la lógica de que, por ejemplo, la formación hace parte de su función de producción. Entonces, Tecnofactory tiene qué es su función de producción, qué invierte para generar un servicio, venderlo, generar ingresos. ¿Qué invierte? Invierte el talento humano, invierte recursos tecnológicos, a veces invierte infraestructura, qué sé yo. Debería poner dentro de esa ecuación, invierte capacitación. Claro. ¿Listo? Porque por más que quiera, tiene unos procesos especializados y nadie, si además no lo dice, nadie se los va a poder suplir si no forma a la gente. Entonces ahí tiene que entrar en eso. Y en esa parte, cuando el empresario es supremamente consciente de eso, entonces un buen aliado es el sector de educación. Claro. Entonces ahí se llaman conjuntamente. En otros momentos se ha llamado educación dual, universidad corporativa. Yo digo, pongámosle el nombre que queramos, pero básicamente es una sentada conjunta entre una empresa como Tecnofactory y una institución de educación. ¿Por qué la institución de educación? Porque las personas también, en todo este proceso, las personas deben tener mucho reconocimiento y valoración. Y algo que ha tenido interesante el sector de educación es la institucionalidad de esa valoración. Por ejemplo, que las titulaciones, el reconocimiento. Entonces, nosotros sabemos hacer cualquier cosa, pero es muy valioso que nosotros somos administradores de la Universidad Javeriana, ingenieros de sistemas de la Escuela de Ingenieros. Hay un reconocimiento y ese es un reconocimiento humano, un reconocimiento de la sociedad. Entonces, si el empresario está acompañado de una institucionalidad educativa y se le da un reconocimiento a la persona, eso es una tripleta ganadora que hace que, por ejemplo, las personas quieran pertenecer más a una organización, le den valor al sistema educativo y permanezcan actualizadas en ese proceso. Entonces, ese es un punto ideal. Segundo, educación a lo largo de la vida. Y ese es un tema desde el sistema educativo.
tenemos que romper la idea de que nosotros fuimos un momento a la universidad, un momento al posgrado, sino que yo el sábado daba una conferencia de egresados de AFID y les decía, ellos le preguntaron a la rectora que por qué no los llamaban más de la universidad los egresados. Yo les dije, tranquilos que yo no pongo más de 2 o 5 años en que AFID va a empezar un sistema de afiliación de egresados, porque todos ustedes empiezan a ser un cliente muy activo. Claro. Las oficinas de educación continua de las universidades están creciendo muchísimo. Y es porque, si bien la matrícula de jóvenes está cayendo por temas demográficos, pues todos nosotros, los adultos, que en algún momento hace 20, 30 años fuimos a la universidad, tenemos que volver. Claro. Y qué chévere que tengamos que volver como si mi institución de educación fuera mi médico y me dijera, Natalia Ariza, si tú quieres seguir en el mercado laboral haciendo esto de educación, tienes que formarte en esto, tienes que aprender de esto, tienes que no sé qué, y aquí te damos un paquete y aquí te damos una afiliación y tú ven cuando quieras y aquí te hacemos tu networking y aquí vas a encontrar los mejores. Eso es lo que tendría que convertirse y en lo que yo veo que el sistema educativo... Y que es una educación muy diferente a cuando empezaste, digamos, o cuando empezó uno, pues todo ha ido evolucionando. Y pues solo en última instancia es que el sistema educativo y toda esta brecha la construimos conjuntamente, ¿sí? Entonces tenemos que soltarnos. Precisamente, por ejemplo, tenemos que asociarnos más, ¿sí? Tenemos que dejar de ser sectores y aliarnos más. Y, por ejemplo, hoy el sector de tecnología nos muestra mucho cómo el mismo sector está metido en el sector educativo. Entonces, los grandes de la tecnología como Microsoft, AWS, Cisco, al sistema educativo nos proveen una cantidad de material. Claro, eso tiene también una connotación en el económica, y es que si AWS no tiene más gente que sepa AWS, pues no vende. Claro. Pero eso lo llevó a tener grandes plataformas, unas plataformas que nos sirven a nosotros mucho, y todo el tiempo estamos articulándonos en ese sentido. No, muy interesante, Natalia. Bueno, para finalizar, ¿qué le puedes decir a nuestra joven comunidad sobre Tech Alianza o sobre pues, vincularse en estos programas de formación técnica y tecnológica? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, uno es que pues a los jóvenes indagar por Tech Alianza, y no solo por Tech Alianza, sino por todos los modelos que prometan este tipo de elementos como una comunicación activa con la necesidad del joven, que está atada a su querer laboral, en qué se quiere desarrollar en la vida, que le provea, por ejemplo, temas como networking, relaciones y pues por supuesto calidad, ¿no? Que de verdad sea algo que te esté llevando a la habilidad. Hoy tenemos mucha educación técnica y tecnológica y no toda se centra en que se logre la habilidad, pero el joven puede evaluar mucho eso, ayudarnos a evaluar. A veces los jóvenes hacen algo y uno les manda una encuesta, por favor evalúame, y no evalúan, y eso realmente entregar esa información es muy clave. Pero dos, yo sí creo que hoy uno puede hacer lo que quiera en la vida y el sector de la educación estoy segura que en poco tiempo los va a acompañar en eso. Es decir, no decidan su futuro sobre lo que existe tradicionalmente, sino sobre lo que quieren y traten de encontrar la herramienta. Y bueno, finalmente sean felices. En realidad uno vino a ser feliz. Ese es el objetivo. Natalia, mil gracias por acompañarnos en este espacio, por aceptar esta invitación. Y bueno, nada, a ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.